Bendiciones. El Señor haya bendecido sus días, su día, su descansar, su buen día, el haber amanecido el día de hoy. Damos gracias a Dios por esas bendiciones. Que Dios nos permita este espacio para poder tener una comunicación de parte de todos nosotros y que podamos comunicarnos a través de este medio para conocer un poco más de la verdad de la palabra del Señor. Todos estos devocionales apuntan a tener comunión, a de una u otra manera usted y yo y la iglesia en general tengamos comunión a través de la palabra del Señor, que es el camino verdadero. El domingo pasado usaba una frase de un predicador del siglo XIX muy famoso llamado Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon decía, Dios nos llamó a alimentar ovejas, no a entretener cabras. Un asunto es que estamos llamados a alimentarnos los unos a los otros, no a entretenernos, sino que al contrario, podamos conocer cada día más usted y yo de nuestro Salvador. Ese es el orden de lo que hemos estado trabajando con los proverbios, que conozcamos un poco de los dichos, de las palabras, de un proverbista, en este caso Salomón principalmente, que recopila todos ellos y nos presenta para que nosotros tengamos una vida práctica en el Señor. Ellos no hablan doctrinalmente mucho que se diga, pero sí nos enseñan a nosotros un comportamiento diario, un comportamiento de entender el propósito de Dios para la vida de nosotros. En ese orden, hemos avanzado desde el versículo, del capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, y del versículo 7 en adelante, en sí es una idea que va creciendo cada día más, solamente que la hemos proporcionado en cada uno de los versículos que nosotros encontramos, para llegar al final del versículo 22 a una idea propia de todo lo que quiere decir el mensaje de Proverbios capítulo 2. En los primeros mirábamos la parte de lo negativo. Nosotros no podemos acercarnos a Dios a través de nosotros mismos y ni podemos obedecer, ni lo vamos a amar tanto como otras cosas, si no es por la obra de su Espíritu. En estos nos presenta a nuestro Salvador, el que nos ha guiado, el que nos provee, el que es nuestro escudo, el que nos guarda, el que nos preserva. Entonces nos lleva al versículo 9, que empieza así. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¡Wow! ¡Qué versículo tan hermoso! Eso ya presente en nosotros. Cuando entendemos el camino, la alianza del Señor y todo lo que el Señor tiene para nosotros, usa una palabra muy linda. Entonces, después de todo esto, lo que hemos visto hasta el momento, nos llevará a un entendimiento. Mire cómo está presentando o desglosando la sabiduría. Y la sabiduría solamente proviene de parte de Dios, no proviene de nosotros, no proviene de nuestras ganas, como lo he dicho en varias ocasiones, sino que proviene de Él. Y eso nos lleva a que la forma que reveló es a través de su palabra. También nos revela que así como ese padre a ese hijo es el buen consejo que yo puedo dar al otro. Eso nos lleva al punto principal. Es el que guarda, entonces entenderás. Y eso nos lleva precisamente a tener en cuenta lo siguiente. ¿Cómo puedo entender? Bueno, no puedo entender cuando mi guianza no es a través de la Escritura. Y cuando la sabiduría no proviene de la Escritura. Lo hablaba el domingo, lo he hablado constantemente estos días. Es importante entender el consejo de Dios. Es tan importante entender la buena voluntad de Dios que no podemos desviarnos de esa buena voluntad del Señor. Debe ser claro para nosotros. Entonces, entenderás justicia, juicio y equidad. Palabras muy parecidas, pero cada una de ellas tiene un asunto puntual con cada uno de nosotros. La primera de ellas, entonces, nos lleva a entender justicia. Si no entendemos la voluntad del Señor, no podemos entender la justicia. Si no entendemos lo que el Señor ha mostrado a través de su Escritura,
y de que los juicios de Dios son perfectos y nada queda oculto, como la justicia humana, por ejemplo, donde muchos son perdonados simplemente por confesar, simplemente por decir que sí cometieron el delito, ya la pena ya no es la misma, porque confesó y hasta el 50 o el 70, 80% de su pena es perdonada. En el caso del Señor, el asunto no funciona de esa manera. Los juicios de Dios son perfectos y el juicio que tiene para nosotros es perfecto. El juicio para nosotros ya ha sido, va a ser ejecutado, pero ya ha sido la condena pagada. Y eso es lo que nos debe importar a nosotros para hacer. Entonces, debemos entender la justicia, el juicio, que es lo que acababa de decir hace un momento. El juicio es aquel punto donde tendremos que ser puestos cara a cara con Dios. Y entenderemos ese asunto principal que debemos pasar cada uno de nosotros. Esto debe ser sumamente importante para nuestras vidas. Entonces nos explica. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad. Y equidad es justamente lo que merece cada quien. Y la equidad no es igual que igualdad. La equidad es cada quien merece lo que, por lo cual debe rendir cuentas o por lo cual debe hacer. Uno como padre sabe que no los puede tratar a todos los hijos con igualdad, pero sí los puede tratar con equidad, porque a eso manda la palabra del Señor. Cada uno en sus habilidades, en lo que tienen para presentar, en lo que es su carácter como tal, debo tratarlo en equidad. Y eso debe ser importante para nosotros entender. Bueno, el Dios que tenemos es un Dios equitativo, es un Dios que a cada quien nos dio. La misma palabra nos va a decir que hasta en las mismas pruebas Dios nos dará hasta el punto que nosotros podamos resistir, pero mi resistencia no es igual que la resistencia de otro. Y más cuando hablamos de pecado y cuando hablamos de otras condiciones. Eso nos lleva a reflexionar en esta mañana y decir, bueno, ¿cómo llevo esto a la vida práctica? Bueno, sencillo, entendamos el juicio del Señor. Entonces podemos entender su palabra. Entendamos, busquemos de su palabra y Él nos guiará en ese camino verdadero. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias te doy por esta mañana. Gracias por tus palabras hermosas a nuestras vidas. Señor, tú nos enseñas a entender justicia, juicio y equidad. Tú nos enseñas a entender que todo esto lleva al buen camino. Señor, gracias te doy por cada uno de nosotros, Señor, y enséñanos a andar como lo vimos el día de ayer, en sus caminos, en sus veredas y en lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Te adoramos, te bendecimos, Padre eterno, y a ti sea la gloria y la alabanza, bendito Señor. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que tengan un día en la bendición de nuestro Salvador. Gracias y paz.